No creo que podamos concluir con todo este pasaje, pero con el favor de Dios vamos a avanzar en la forma y medida que el Señor así disponga. Hechos capítulo número 16, voy a leer algunos versículos de este capítulo a partir del verso 11. Hechos capítulo 16, versos del 11 en adelante. Me perdonan la alergia hoy, hermano. Dice la palabra del Señor: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y es una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vimos la semana pasada que luego de la visión que Pablo tuviese, luego de iniciado el segundo viaje misionero, y habiendo en principio determinado visitar las iglesias que habían sido establecidas en el primer viaje, y luego de que Bernabé abandonase a Pablo, y luego de que éste tomase a Silas y a Timoteo como ayudas para este viaje, compañeros en el ministerio, y teniendo esta visión, habiendo dispuesto y habiendo trazado en su mente una ruta, y viendo cómo el Señor por su espíritu le cambia los planes a Pablo, llegamos a este versículo 11, en el cual el Señor les permite a ellos viajar hacia el lugar específico donde Pablo había sido, por medio de la visión, encomendado, guiado. Zarpan a la región de Troas, van directo. Esta palabra lo que implica es la premura, la urgencia, a Samotracia, y al día siguiente, sin esperar y sin hacer mucho trabajo evangelístico en esa región, siguen a Neápolis, y de allí finalmente llegan en el verso 12 a Filipos, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia. Recuerde la visión del varón macedonio. Macedonia es una región que agrupa varias provincias. De esta se dice específicamente que es una colonia, puesto que el emperador romano la había añadido a su imperio, la había colonizado, y allí posiblemente predominaban los residentes de ese lugar. Eran en su mayoría descendientes romanos, naturales de Roma. Y esto que Lucas nos deja saber es muy interesante y bien importante, porque hemos de notar que en esta ciudad, en Filipos, contrario a las otras regiones, no había una sinagoga. Y esto se debía posiblemente al hecho de que los judíos se les había ordenado que saliesen de Roma y también de las provincias, de las colonias que eran también parte del imperio. Habían sido estos posiblemente desplazados a otras regiones. Dice también que estuvieron allí algunos días en la ciudad de Filipos. En el verso 13 nos dice que un día de reposo, sábado, en aquel momento, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Interesantemente nos dice que quienes se congregaban allí, quienes se reunían,
a la orilla del río eran en su mayoría, o posiblemente el total eran mujeres. Se reunían para orar. Eran temerosas de Dios. No nos dice la Escritura que fuesen creyentes, aunque posiblemente entre ellas había alguna que había llegado a esta región a causa de la persecución. Recuerdan que se inició luego de la muerte de Esteban, la cual promovió la puesta en marcha del plan de Dios de expandir el Evangelio en todo el mundo conocido. Pero esta información no se nos da. Lo que sí se nos dice es que estas mujeres se reunían allí para orar. Eran mujeres piadosas, mujeres temerosas de Dios, lo cual nos permite reconocer que Dios, en una obra anticipada al establecimiento de la iglesia en Filipos, ya había movido el corazón de nada más y nada menos que mujeres para que intercedieran delante del Señor, para que clamaran al Señor, para que éste cumpliera sus propósitos en ellas y en esta región. Y no ha dejado de ser así, amados hermanos. Las mujeres a lo largo de la historia de la iglesia muchas veces han mostrado, y para vergüenza de nosotros los hombres lo digo, han mostrado mayor disposición, mayor determinación de buscar el rostro de Dios. Y muchas veces ellas han tenido que tomar el rol que Dios le ordenó al hombre de dirigir sus casas, sus familias, en el sentido espiritual. Hay mujeres que se han dado fielmente a la tarea de discipular a sus hijos, de modelar a Cristo en sus hogares, aun cuando les ha tocado convivir con hombres que son inconversos. Acerca del esposo de Lidia, que no está presente en el relato, algunos piensan que tal vez ella era viuda, o que tal vez su esposo la había abandonado por causa de su fe. No se sabe, no dice la Escritura, pero esto no es importante para nosotros en la consideración de esta tarde. Lo que sí se nos dice es que ella era parte de este grupo de mujeres que el día sábado, el día de reposo, tenían la costumbre de reunirse en el lugar donde posiblemente en algún momento hubo una sinagoga. Las sinagogas solían establecerse cerca de ríos, porque usted sabe que dentro de las ceremonias que se realizaban en la sinagoga habían algunas que requerían del agua, la purificación, algún tipo de bautismo, el lavamiento de las manos y todas estas cosas que eran parte de la tradición de aquel entonces. Pero aunque no habían, según el relato, líderes, hombres para dirigir la asamblea, nada podía impedir que estas mujeres orasen a Dios, que se reuniesen para clamar al Dios único y verdadero. Así que Pablo, no teniendo una sinagoga como solía hacer, no teniendo este lugar para ministrar la palabra, para predicar a Cristo y su evangelio, descubre que un grupo de mujeres se reunían a la orilla del río para hacer la oración. Nos dice el verso 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta, y fíjense cómo allí se incluye Lucas, quien hasta aquí hablaba en segunda y tercera persona, ahora habla en primera persona. Se cree que este se reunió con ellos allí en esta región, conoció a Pablo en aquella región, y a partir de aquí él habla en primera persona a lo largo o por lo que queda del libro de los Hechos. Dice, salimos fuera de la puerta. Este salimos es para hacer referencia a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ellos salen fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Podemos decir que en la providencia de Dios, a partir de esta reunión se establece una iglesia que tendrá su inicio, su principio, sus primeras reuniones, como dimos lectura, en la casa de esta mujer
¿Quién es esta mujer? Verso 14. Entonces, verso 14 nos dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, dice el verso, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos en este pasaje esta realidad que hemos experimentado y han experimentado muchos que se conducen al conocimiento de Dios, quienes previo a recibir el regalo de la regeneración manifiestan un interés religioso, si podemos llamarlo, un interés acerca de las cosas espirituales. Es incluso infundido en el corazón de los que van camino a la salvación un temor reverente, un interés genuino, un interés incluso práctico acerca de las cosas de Dios, el cual le lleva a clamar a ese Dios quienes ha infundido en sus corazones temor. Nos dice que esta mujer hasta aquí oraba, pero no conocía a Jesucristo, no conocía el Evangelio. Y era característico de aquella época, era lo que acontecía, lo que aconteció cada vez que Pablo llegaba a una sinagoga. Encontraba allí gente temerosa de Dios. Encontraba a judíos que eran recalcitrantes, que no querían oír la palabra del Señor, que tenían cierto temor de Dios y quienes eran muy celosos con relación a aquella fe que les había sido, en la cual habían sido instruidos, pero a quienes lamentablemente no se les concedió el oír con fe, porque sus corazones estaban endurecidos, sus corazones estaban cerrados, mientras que a otros de esta misma nacionalidad, que habían sido criados en el mismo contexto, a algunos, no a todos, se les dio la fe salvífica. Y en este pasaje se nos dice, y se habla de forma figurada, acerca de cómo Dios entra en la vida de una persona. Mira el pasaje. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, haciendo un comentario con relación a esto, se estima que se requerían cerca de 8,000 moluscos para poder colectar solamente 1 gramo de púrpura. Era un tinte que se utilizaba para pintar, para tintear las telas. Imagínense, 8,000 moluscos para 1 solo gramo de púrpura. Era un elemento, un material muy costoso, costosísimo, lo cual nos deja saber que esta mujer era una mujer comerciante, una mujer emprendedora, una mujer que tenía dinero, una mujer exitosa desde la perspectiva del mundo, de la cultura de aquel entonces. Dice de ella que era de la ciudad de Tiatira. En esta ciudad se estableció una iglesia, eventualmente luego, y de hecho es la iglesia que dentro de las 7 iglesias que reciben carta en el libro de Apocalipsis, reciben duras amonestaciones de parte del Señor. Algunos piensan que esta mujer luego de esta experiencia se movió a Tiatira. Es una suposición que no es bíblica. Pero posiblemente ella fue movida por Dios a la ciudad, su ciudad de origen, para predicar la palabra. Algunos piensan que ella se movía entre una y otra ciudad, siendo una mujer que se dedicaba al comercio de la púrpura. Nos dice algo más, no solamente que era una mujer exitosa, sino que también era una mujer que adoraba a Dios. Que adoraba a Dios.
aquel Dios que se había manifestado en el Antiguo Testamento, aquel Dios que le había dado los preceptos, los estatutos, la ley al pueblo hebreo, y quienes tenían a su cargo la predicación del mensaje de Dios. Así que hasta aquí ella había participado de esta experiencia de conocimiento y al amparo de la luz que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Ella dice que adoraba a Dios. Era una adoradora de Dios. Dice que esta estaba oyendo. Y cuando dicen primeras que estaba oyendo, es que estaba oyendo como oye toda persona cuando el evangelio es predicado. Con oídos naturales. Con oídos naturales. Pero algo aconteció, y la Biblia nos expresa, la Biblia declara que la fe viene por el oír. Pero que el oír mismo, en términos espirituales, esa capacidad viene por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? A lo que me refiero es al hecho de que todas las personas físicamente, biológicamente, tienen la capacidad de oír el evangelio. Pero no todos lo pueden oír con la fe que conduce a la salvación. Porque mire cómo lo expresa el escribiente Pablo. La fe viene por el oír. Pero a su vez el oír viene por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu que la inspiró, el que por medio de la regeneración le da la capacidad al pecador de oír de forma salvífica, de oír con fe. Ella estaba primero oyendo, pero la segunda parte del pasaje dice, y el Señor, ¿por medio de qué? De la palabra, Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella se distinguió tal vez del resto de la audiencia, que oía, ¿verdad? Pero no escuchaba. Podemos hacer esa distinción, ¿verdad? Entre oír y escuchar. A veces le hablamos a nuestros hijos y ellos nos oyen, pero no nos escuchan. No le prestan atención a lo que les estamos diciendo. Por eso es que cuando les preguntamos, ¿verdad? Y hablamos con ellos y les preguntamos si entendieron, nos preguntan qué fue lo que dijiste. A veces no están atendiendo a lo que les decimos. Y pasa también, hermano, en nuestras propias vidas. Yo de hecho, hermano, reconozco cuando me desconecto de la predicación de la palabra, cuando quiero escuchar una predicación acerca de un tema en específico, o cuando simplemente quiero ser ministrado por alguien, y hablo de la experiencia que tenemos a través de, ¿verdad?, de los medios digitales. Yo a veces, hermano, me desconecto, estoy oyendo la predicación y mi mente se va a pensar en mariposas, en flores, en el trabajo, en otras cosas. Y estoy ahí en cuerpo presente, pero mi espíritu está en otro lugar. Y cuando me doy cuenta, usted sabe lo que hago, hermano, porque sé que Dios me estaba hablando. Si dispuse ese tiempo para orar, para escuchar la palabra, usted sabe lo que hago, le doy rewind, le doy para atrás. Porque creo que Dios, en el principio, me llevó y me convocó a escuchar su voz, a escuchar su palabra, y es irreverente de mi parte no esforzarme para escuchar la palabra de Dios. Y también puede pasar aquí, hermano. A veces nos pasa, ¿verdad?, cuando nuestros hijos están inquietos. Yo doy gloria a Dios por nuestros niños. Ellos se portan tan bien. En principio, cuando no teníamos la posibilidad de reunirnos, de sacarlos a ellos, teníamos miedo, ¿verdad? Wow, ¿y ahora cómo vamos a lidiar? Algunos padres estaban preocupados porque decían, wow, ¿cómo voy a lidiar con los niños mientras esté dándose el servicio, ¿verdad? Eso puede pasar, hermano. Pero nosotros debemos, ya que tenemos el Espíritu Santo, a diferencia de Lidia, ya que nosotros tenemos esa capacidad, el dominio propio, nosotros debemos estar siempre clamando al Señor en nuestros corazones cuando nos vamos a reunir en este lugar y pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero que tú me hables.
Yo no quiero llegar a la reunión y salir como llegué. Yo quiero tener la convicción de que tú me hablaste. Quiero escucharte, quiero identificar tu voz. Quiero poder discernir el que tú me estás hablando, que tú estás ministrando a mi corazón. Y en ese sentido, muchas veces, hermanos, es necesario, no solamente para la salvación, sino para el crecimiento, que Dios abra nuestros corazones. Porque a veces el corazón se cierra, ¿verdad? A veces estamos tan y tan afanados. A veces estamos tan desconectados de Dios. A veces nos hemos descuidado con relación a esto. Que necesitamos que el Señor, en su soberanía, con su mano tierna, abra nuestros corazones. Y que nos mantenga siempre viviendo en ese primer amor. Siempre deseando tener comunión con Él. Por medio de las reuniones que realizamos como iglesia, por medio de el tiempo en nuestra casa devocional, las meditaciones en nuestro trabajo. Cuando determinemos intencionalmente cantar un cántico para el Señor, tener un tiempo de adoración a Él, tener ese tiempo de quietud para cultivar nuestra relación con Él. En fin, el Señor en aquel momento abrió el corazón de Lidia para que estuviese, ¿qué dice? Atenta. Hermano, ¿qué nos deja saber el pasaje? Que todo gira en torno a ese ámbito, a esa área de nuestra vida que es mencionada aquí como el corazón. El asiento de las emociones que equivale al alma, que equivale a nuestro ser interior. Y fíjense lo que Dios hizo, lo hizo Dios. No fue la elocuencia de Pablo, porque Pablo era un hombre muy elocuente. Pero Pablo no podía hacer la obra que solamente Dios puede hacer en el corazón. Hermano, yo a veces yo me impresiono, a veces yo digo, Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu poder, cuán grande es tu fidelidad para con tu pueblo, que uses a hombres tan débiles, tan imperfectos, para a través de su ministerio, de su exposición, darte a conocer y tocar el corazón de algunos. Y cuán grande es el ministerio del Espíritu Santo entre nosotros, quien nos cautiva nuestros corazones para que estemos atentos. Ve entonces, hermano, que Dios es el que y el único que nos puede ayudar para que esto sea una realidad en nosotros, porque, hermano, si dependiera únicamente de nuestra voluntad, nos lleva a pateco, dicen en mi país. Yo no sé qué significa eso, pero o sea, estamos fritos, como en otros países dicen. No podemos estar atentos a nuestro corazón, hermano. No llegará la palabra de Dios, a no ser que Dios mismo haga la obra. Hermano, y es por eso que es importante que nosotros oremos y nos dispongamos, y usted en el cumplimiento de su responsabilidad como un hijo de Dios, procure antes de llegar aquí, a levantarse en la mañana, en el día del Señor, usted le pida al Señor, Señor, háblame, Señor, háblame. Ore al Señor para que éste por su espíritu le permita en su corazón estar atento a la palabra de Dios, a lo que Pablo decía. Entonces, otra cosa que notamos en este pasaje es que Dios, como es obvio para nosotros, nos habla a través de hombres. Dios nos habla a través de sus ministros. Dios habría de hablarle a Lidia por medio de Pablo, y para ello era necesario que el mismo Dios tocase el corazón de ella, que Dios abriese el corazón. Hermano, ¿qué nos dice el pasaje al hacer referencia a Dios como abriendo el corazón? Que posiblemente Lidia era una mujer que adoraba a Dios, pero tal vez aún su corazón no estaba abierto al conocimiento pleno de la verdad que se encuentra en la persona de Jesucristo. Ella había creído en las sombras, en las figuras, en lo que le habían mostrado.
Su entendimiento de Dios estaba nublado y necesitaba que toda la luz del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo le fuese revelado. Y así Dios lo hizo. Dios abrió su corazón. Y las palabras que Pablo decía eran palabras obviamente relacionadas a Jesucristo, el Salvador, al Hijo de Dios, al Mesías, a su evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe. No necesitando que Lidia hiciera aquellas cosas que antes practicaba en obediencia a las regulaciones del antiguo pacto, sino a este mensaje libertador de una salvación por gracia, por medio de la fe. Dice el verso 15, y cuando fue, ¿qué dice ahí, hermano? Bautizada. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, y hermanos, mire la última parte del pasaje, nos obligó a quedarnos. Y aquí tengo que ser muy pastoral con relación a este pasaje. Primero, haciendo unas aclaraciones. En aquel tiempo de persecución, no solamente persecución de parte de los judíos, sino, como vamos a ver, persecución de los gentiles, porque han de ser los gentiles que encarcelan a Pablo, quienes lo meten en el cepo, ¿verdad? Quienes lo atan, y no los judíos. En aquel entonces, hermano, todo aquel que se atreviese a reconocer, a hacer una profesión pública por medio del bautismo de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Señor y no el César, todo el que osara hacer esto corría un gran peligro. Era como si sobre él se estableciera una sentencia de muerte. No como hoy, hermano, no como en estos días en el cual tristemente hay muchas personas que son llevadas a las aguas bautismales sin haber sido regenerados. Porque de hecho el bautismo se ha vuelto en ocasiones hasta una moda. Ser cristiano es socialmente aceptable. Incluso, y nos aconteció a nosotros, recuerdo cuando por primera vez fuimos a un spring a hacer el bautismo, a realizar el bautismo de algunos hermanos, la gente que estaba alrededor de nosotros se salieron del agua y se fueron a la orilla a ver, a presenciar la ceremonia del bautismo. Y cuando la concluimos, las personas empezaron a aplaudir y a felicitar a los hermanos. Yo no creo que todos los que estuvieran allí fueran cristianos, tal vez sí, tal vez Dios nos permitió tener esa experiencia donde en aquel lugar estaban solamente creyentes, pero socialmente cuando una persona pasa por las aguas bautismales es como motivo de celebración, es causa de alegría incluso para los que no conocen al Señor, o al menos los que no conocen, ¿verdad?, de manera íntima, constante, continua al Señor. Pero en aquel entonces, a diferencia de hoy, ser bautizado no era algo que era visto como digno de reconocimiento. De hecho, muchos creyentes, a causa de las amenazas que habían sobre ellos, algunos, según los relatos históricos, llegaron hasta negar que eran creyentes. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pedro? Quien negó al Señor 3 veces. Pudiéramos decir que Pedro para aquel entonces no tenía el Espíritu Santo. Y tal vez esto fue causa de que él no lo hiciera. Pero no negamos también que el temor puede haber sido la causa, la razón por la cual algunos en aquel momento negaban al Señor por un asunto de preservación de sus propias vidas. En fin, esta mujer fue valiente, era temerosa de Dios, oyó la predicación del Evangelio, aunque no se nos da detalles acerca de cuál fue el contenido. Definitivamente, sabiendo que Pablo era el mejor predicador de aquel entonces, Pablo le expuso la necesidad de venir en arrepentimiento y fe al conocimiento de Cristo, y esta, al reconocerse como tal, como una pecadora en necesidad de ser redimida, y
Y habiendo escuchado que el orden establecido por Dios cuando se dio la gran comisión, cuando informó la gran comisión, conociendo lo rudimentario acerca del evangelio, quiso bautizarse. Quiso bautizarse. Así que vemos el obrar de Dios abriendo el corazón de esta mujer, una mujer temerosa de Dios, quien estuvo atenta, quien experimentó, dice la palabra, que estuvieron allí varios días en esta ciudad, en este discipulado tal vez intenso para con Lidia. Ella reconoció la necesidad de cumplir con la segunda parte de la obra regeneradora de Dios. La primera es monérgica, es lo que Dios hace en el corazón. La segunda es aquella en la cual nosotros participamos de manera activa, obediente, por medio del bautismo, haciendo así la declaración pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y esto, hermano, y lo vamos también en el caso del carcelero de Filipo, cuando éste cree y él es bautizado al igual que Lidia con toda su casa, esto nos levanta una gran interrogante, una que es de mucha preocupación a mi corazón. Y la semana pasada comentamos acerca de esto. Y es el hecho de que haya personas que digan ser creyentes que no quieren ser bautizados. Hermano, y yo entiendo que muchas veces idealizamos la fe. Y voy a hablar en favor de este sentimiento que puede ser un sentimiento racional, pero no conforme a la Escritura y quién sabe, promovido por nuestro adversario. Y es esta idea de que nosotros tenemos que alcanzar cierto nivel, que tenemos que satisfacer cierto estándar requerido por Dios, o de que debemos estar en el lugar perfecto para llevar a cabo nuestra profesión de fe por medio del bautismo. Hay personas que temen no estar preparadas, diciéndose ser creyentes, temen no estar preparadas para el bautismo. Pero esto es una contradicción, porque el que es creyente ya está preparado para el bautismo, al igual que para la membresía. Hermanos, cuando nosotros hablamos de membresía y nosotros nos proponemos como iglesia llevar estas ceremonias, lo que es la recepción de los nuevos miembros a la iglesia conjuntamente con el bautismo, porque aprendimos en las clases de membresía que para que una persona en efecto sea miembro de la iglesia, lo único que es requisito es que sea creyente. Pero a nosotros, los miembros de la iglesia, se nos ha dado la encomienda de discernir quiénes son verdaderos creyentes, conforme a nuestra capacidad y a la forma en la cual lo podamos hacer. No somos Dios. Al mismo Pablo se le escapó una liebre. Como dice el refrán, al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿verdad? Al mismo Pablo, los discípulos del primer siglo, los apóstoles, se le escaparon personas, bautizaron personas y recibieron en la membresía personas que eventualmente renunciaron a la fe, apostataron de la fe. Pero nosotros debemos responsablemente y delante de Dios hacer una evaluación bíblica acerca del carácter de los hermanos que desean ser bautizados y ser miembros de la congregación. Porque no queremos simplemente mojar pecadores. No queremos hacerle creer a las personas que porque hayan tenido un momento sublime, un momento emotivo y de convicción de su necesidad de Cristo, y por ello llevarlos a las aguas y hacerles creer que han sido justificados delante de Dios, sin dar el tiempo necesario para que ellos evidencien una verdadera relación con el Señor. Usted sabe que en la parábola del sembrador, los varios terrenos, todos los terrenos recibieron, aparte del que era comparado al camino, ¿verdad? En el cual vinieron las aves de inmediato y tomaron la semilla, y esta no dio ningún tipo de fruto, no hubo ninguna consecuencia de la recepción. Todos los demás sí hubo consecuencia al recibir la palabra. Hubo gozo, dice la Escritura. Hubo un germinar temporal de la semilla.
Y solamente en el buen terreno, en ese terreno se dio fruto. Y hermanos, queremos cuidarnos de eso. Como sabemos que el bautismo no salva a nadie, no estamos privando a nadie de la salvación. Pero tampoco queremos que nuestra congregación sea un lugar donde las personas, habiendo hecho una profesión de fe, de inmediato nosotros le llevemos a las aguas bautismales sin primeramente exponerlo a un discipulado en gracia, en misericordia, en amor intencional, para que estos hagan una evaluación ellos mismos acerca de su condición y que la iglesia, los hermanos, los miembros puedan validar y puedan dar testimonio acerca del fruto en esa persona. Como hicimos aquí, ¿recuerdan? Los hermanos que ya son miembros de la iglesia fueron presentados, ellos hablaron acerca de sí mismos, de su experiencia, y no solamente eso, sino que también les hemos visto caminar en el Señor, comprometidos y fielmente. Pero hermano, a veces nosotros pensamos que tenemos que llegar a cierta estatura para ser bautizados. Si somos creyentes verdaderos, no hay excusa para ser bautizados. Y si podemos ser bautizados, podemos ser y necesitamos, debemos ser miembros de la iglesia. ¿Y qué es una de las marcas, características de aquel a quien Dios ha abierto su corazón para escuchar la palabra? Mire lo que dice el versículo 15. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hermano, yo sé que nosotros en nuestros días, nosotros tenemos un celo particular, ¿verdad? Un gran celo por nuestros hogares, ¿verdad? Por nuestras casas, el lugar donde, ¿verdad?, está constituida nuestra familia, donde pernocta nuestra familia. Pero hay algo, hermano, que la iglesia ha perdido tristemente en estos tiempos, ya bien sea por falta de tiempo, el afán, a veces por la falta de confianza. Hemos perdido esta capacidad de abrir las puertas, este deseo de abrir nuestras puertas a los hermanos de la congregación. Mire, nos dice que ella obligó, o sea, en principio, lo cual quiere decir que en principio ellos le dijeron: no está bien. Tal vez ellos tenían otro lugar donde residir, no sabemos las razones por las cuales en principio ellos no quisieron quedarse en la casa de Lidia, pero la insistencia de esta, el deseo de esta de tener comunión con ellos y albergarlos como ángeles del Señor, la motivó a ser insistente. Y notamos entonces el efecto del obrar de Dios en el corazón de Lidia, llevándola al bautismo y llevándola a recibir a los hermanos, a tener comunión con ellos. Recuerden, hermano, que esto equivaldría a la experiencia que nosotros tenemos en el día del Señor cuando nos reunimos. Este lugar representa una casa. Tiene la misma significancia de una casa en la cual nos reunimos para tener esta actividad, una actividad de índole espiritual. Y por ello también queremos tener las experiencias de los ágapes, de las reuniones, en la cual nosotros podamos conocernos más, interactuar los unos con los otros, ministrarnos. Orar los unos por los otros, conocernos a mayor profundidad y, ¿por qué no?, establecer relaciones de amistad. Dar a conocer nuestras necesidades, dar a conocer nuestras inquietudes, dar a conocer nuestras debilidades, confesarnos los pecados, orar los unos por los otros y rendirnos cuentas. Usted sabe, hermano, que cuando usted hace amistad con una persona, y más específicamente cuando usted hace amistad con un hermano en la fe, se abren esas avenidas, esas puertas para que usted pueda compartir cosas que de ordinario usted no hace aquí en las reuniones. Cada vez que nos reunimos, usted es llevado y ante la administración del Espíritu, a través de esa relación usted es llevado a confesar
Usted está pasando por un momento de debilidad, dificultad en la crianza de los niños, dificultad en el matrimonio. Está pasando por un momento difícil financiero. Y todas estas cosas, hermano, una vez son dadas a conocer, la iglesia puede intervenir. Podemos en la medida de lo posible satisfacer cualquier necesidad que usted esté pasando. Lidia quiso bautizarse. Y siendo ella la líder de su casa, de su familia, no solamente ella misma fue conducida a obedecer al mandamiento de Dios acerca del bautismo, sino como líder del hogar, también convenció a su familia de la necesidad de creer en Jesucristo y ser bautizado. Sus hijos, posiblemente sus siervos, eran personas que estaban bajo la influencia de ella, la influencia piadosa de ella, bajo el liderazgo de ella. Era una mujer sabia que edificaba su casa. Era una mujer llena de gracia, llena de virtud, que por medio de su testimonio, por medio de su esfuerzo, fue utilizada por Dios para que toda su casa conociera al Señor. Posiblemente ya en algún sentido le conocían al Dios del antiguo pacto, pero ahora por medio de ella y por medio de la administración de los apóstoles, de Pablo y los que le acompañaban, en este caso su familia conoció el Evangelio de Jesucristo, conoció al Señor. Entonces, hermana, que nadie subestime el hecho de que nosotros seamos una iglesia que entiende que el rol de liderazgo en el hogar recae sobre el hombre. Para ti, hermana o amiga, que no vives bajo tal condición, eres tú a quien Dios llama para ser ejemplo, para liderar tu hogar, interceder delante de Dios por tu esposo y por tus hijos, en tanto Dios escucha tu oración con relación a tu esposo y éste puede venir al conocimiento de Dios. Y éste luego es instruido, es animado por la iglesia para que asuma el rol que Dios por diseño original le dio al hombre de ser cabeza del hogar, de ser un guía compasivo, amoroso, tierno, que conduce a su familia al conocimiento de Jesucristo. Ahora, con relación al bautismo, hermano, también reconocemos que Satanás a veces nubla el entendimiento de las personas. No les permite obedecer lo que Dios ha demandado de ellos, ha establecido para con ellos, porque les acusa. Él es el acusador. Y en combinación con lo que tal vez nosotros pudiéramos entender equivocadamente acerca de la necesidad de satisfacer algún estándar, y siendo que aún somos pecadores, la combinación de estos factores puede hacer que alguien no quiera ser bautizado, que no se sienta motivado, que no se sienta animado a obedecer al Señor, quien demanda que luego de haber sido convencido de pecado y haber sido regenerado pueda bautizarse. Ahora, también hay otra posible causa, y es el hecho de que alguna persona pudiera creer que es necesario encontrar la iglesia perfecta, el lugar, porque esto vincula al creyente con la iglesia. Membresía, bautismo, aquí te quedas, hermano, a no ser que Dios disponga otra cosa. Y hay personas que entonces, viendo las deficiencias de la iglesia, no quieren ser bautizados. Tenía un pastor que solía decir que si alguno espera encontrar la iglesia perfecta para hacerse miembro, quedarse en ella, bautizarse, en el momento que la encontrara, ya la iglesia dejaba de ser perfecta. Si la encontrase, porque tendría que reconocer su propia imperfección al no estar dispuesto a cohabitar y perseverar con creyentes débiles, pecadores. Lo somos, hermanos, que necesitan de la ayuda de aquellos que vienen en ese primer amor, que vienen en ese fuego, que vienen en esa pasión que muchas veces los que llevamos más tiempo perdemos, para ayudarnos, para animarnos
para ministrarnos por medio de ese amor, por medio de ese obrar que vemos en la vida de Lidia. Miren el fuego, miren la pasión, el deseo, el ánimo de Lidia. Dios abrió su corazón, se bautiza, es usada para el bautismo de los que residen con ella. Y le dice a los discípulos, y concluyo estas palabras: si habéis juzgado. Entonces fíjense, hermano, otra cosa que produce Dios en el corazón del hombre: humildad. Como si Lidia le dijera: yo estoy bajo su consideración, júzguenme ustedes. Hermano, y es hermoso, y aunque esto es algo subjetivo, no deja de ser una realidad cuando se cumple lo que dice la Escritura acerca de nosotros los creyentes. Cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de quién es de Dios, ¿verdad? Hay momentos, hermano, en que usted conoce a una persona y no está hablando con ella, algún otro hermano, y no está 5 minutos hablando con esa persona, y usted tiene esa convicción que le da el Espíritu de que esa persona ha sido regenerada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que es un creyente, por la forma de hablar, por la forma de expresarse, por la luz que emana de su alma, en palabras llenas de gracia, de amor y de pasión para con el Señor Jesucristo. Tiene a Cristo en su hablar. Y usted puede ver cómo sus ojos se iluminan al hablar con usted, cómo el testimonio de la obra de Dios en esa vida se hace evidente. Y por eso ella le dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, si ustedes entienden que yo he hecho una profesión creíble, que mi adoración al Señor y mi servicio al Señor son ciertos, son verdaderos, entren en mi casa, gocen conmigo. Hermano, y recuerde una cosa, lo vimos anteriormente, que según el entendimiento de aquel tiempo que tenían los judíos, no era correcto que un judío pasase a morar con un gentil. Barreras que el Evangelio, la predicación de y el obrar del Espíritu Santo estaban derribando. Pero ella temía que Pablo y sus compañeros pudieran ser de este tipo de judíos, quienes, como Pedro en principio, recuerdan, en la casa de Cornelio, no quería ir a visitarlo, no quería ministrarle, pero movido por Dios, esas barreras comenzaron a derribarse y Pedro entró en la casa. Y luego vimos como los hermanos en Jerusalén le llamaron a cuenta: ¿por qué? Hemos oído que entraste en casa de un gentil. Allí supimos, ¿verdad? Vimos como el Señor, por medio de Pedro, le da testimonio de las cosas hermosas que él está haciendo. Y hasta aquí, hasta hace poco, y luego del concilio, ya habiendo enviado a Pablo, se reconoció que los gentiles eran receptores de esa gracia salvífica. Pero tal vez esto era lo que ella temía, un rechazo de parte de ellos. Entrad en mi casa y posad. Hermano, y ahora sí concluyo, dice: nos obligó a quedarnos. Hoy en día es casi lo opuesto, hermano, lamentablemente. Hoy en día tenemos casi que obligarnos a hacer lo que se supone que salga de nuestro corazón. ¿Qué lucha tenemos, verdad, hermano, por cumplir con aquellas cosas que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón y a las cuales nosotros nos resistimos y argumentamos muchas veces? Cuidémonos de esto, hermanos. Vivamos, hermano, una vida que es contracultural, que está dispuesta en nuestros corazones, estemos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que aprendemos en la Escritura. He creído, debo bautizarme. He creído, debo tener comunión con los hermanos. He creído, debo ser evaluado por mis hermanos. Debo estar bajo el escrutinio, bajo el juicio de una iglesia local. Porque estas son las formas en las cuales Dios muestra su amor para conmigo. Y a su vez yo muestro mi deseo de obedecer al Señor. Quiero tener comunión con mis hermanos. Quiero compartir con ellos. Quiero esforzarme y, si es necesario, obligarlos a que me visiten.
No, hermano, está bien, no quiero. No, hermano, ven, visítame. Ven, está conmigo, quiero compartir contigo. No, pero es que voy a estar muy ocupado, pero ven, acompáñame. Tengamos comunión. Y eso, hermano, es una obra que comienza en nuestros corazones cuando Dios, y no los hombres, da esta convicción al corazón. Cuando Dios abre el corazón para que nosotros reconozcamos todas estas necesidades y la necesidad de vivir vidas obedientes al Señor. Es mi oración, hermano, que el Señor haga ese obrar. Él opere en esta tarde de la misma manera que operó en Lidia en tu corazón. Y que seas consecuente a la profesión de fe. Que para ti el Señor sea importante, la iglesia sea importante, los hermanos sean importantes, el bautismo sea importante, la membresía sea importante. Y de ser necesario, no obligando a otros, sino a ti mismo, te obligues. Y derribes todos esos prejuicios, todas esas barreras, y nos permitas recibir el don de Dios a través de ti. Permitas recibir ese amor, esa gracia, ese apoyo, ese respaldo que necesitamos como iglesia a través de ti. Lidia definitivamente fue una mujer que Dios usó en el establecimiento de esta iglesia y posiblemente comenzó en su casa. Comenzó allí donde ella adoraba al Señor de manera íntima y personal. Que así sea para la gloria de nuestro Dios. Estemos en pie. Señor, te damos gracias. Gracias porque no tenemos por qué dudar que tú hoy has abierto el corazón de tu pueblo para escuchar tu palabra, Señor. Te imploramos, Señor, que podamos ver el fruto de tu obrar, habiendo sido depositada la semilla en nuestro corazón, que podamos comprobar, Señor, que nuestro corazón ha sido arado, ha sido abonado, ha sido preparado divinamente por tu mano, Señor, para dar el fruto que tú esperas, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo prejuicio. Ayúdanos, Señor, a asumir un compromiso mayor contigo, con los hermanos, con la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser como Lidia, influyentes en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos honrarte a través de nuestro servicio. Y para ello, Señor, necesitamos que tú obres. Señor. No solamente abriendo el corazón, sino por medio de la influencia del Espíritu Santo. Señor, recordándonos la palabra y llevándonos a la obediencia en cuanto a lo que hemos oído, Señor. Yo te pido, Señor, que tú muevas el corazón de los hermanos que aún no han ido a las aguas bautismales, para que tú, Señor, les des la convicción y una urgente necesidad en sus corazones de ser bautizados. Y también, Señor, de hacerse miembros de esta iglesia local, Señor. Señor, solo tú puedes hacerlo, únicamente tú, Señor. Padre, ahora hemos de comenzar una nueva semana y has dispuesto para nosotros todas las cosas. Has ordenado desafíos, pruebas, tentaciones y oportunidades para ministrarte, Señor, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Señor, hemos de tener en todas estas actividades, en todos estos contextos, la oportunidad de manifestar nuestra relación contigo. Señor, te pedimos que nos ayudes y nos permitas, Señor, obtener victoria, Señor, en cada circunstancia. Señor, gracias, porque así ha sido hasta ahora. Y aún en nuestras debilidades y nuestras caídas, Señor, hemos visto tu mano
levantarnos. Y estamos muy agradecidos por ello. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Señor, y con relación a aquellos que aún no te han conocido, a quienes tú pudieras estar, Señor, por medio de la exposición a tu palabra, tocando y ministrando sus corazones, por ellos te imploramos, Señor, para que tú le des la fe que salva, para que pongas en ellos la disposición no solo de creer en Cristo, sino de hacer una confesión pública, Señor, acerca de esa fe hermosa y gloriosa que tú les has concedido, Señor. Oramos a ti, Señor, creyendo que tú estarás con nosotros. Y todo lo que hemos planificado para esta semana, Señor, tú lo llevarás a cabo por tu buena voluntad y conforme a tus buenos propósitos, Señor. Y porque lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos al libro de los Salmos. Vemos el